Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy trabajaremos con un problema de dilatación lineal. En este caso, dilatación superficial. Una lámina delgada a 20 grados Celsius de temperatura tiene la misma superficie que otra a 40 grados Celsius. Determina qué temperatura la variación de la superficie de la primera lámina será el doble que la variación de la superficie de la segunda lámina. Nos dan los coeficientes de expansión lineal. Recordemos que bajo las condiciones iniciales del problema, las láminas tendrán la misma superficie cuando solo si la primera lámina está a 20 grados centígrados y la segunda está a 40. Recuerden que esto ocurre debido a que las láminas o los materiales, dependiendo justamente de su composición en presencia de la variación de la temperatura, se pueden expandir o se pueden contraer. ¿Qué datos nos ofrece el problema? Tenemos que la lámina 1 tiene un coeficiente de expansión lineal igual a 2,80 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1, y la lámina 2 tiene un coeficiente de expansión lineal igual a 0,60 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. También nos dice el problema que la lámina 1 tiene una temperatura inicial de 20 grados Celsius y la lámina 2 tiene una temperatura inicial de 40 grados Celsius. Muy bien. También nos indica que el área o superficie de la primera lámina inicialmente es igual al área de la segunda lámina. Correcto. Entonces, ¿qué nos pide el problema? Nos pide calcular a qué temperatura la superficie de la primera lámina es igual a 2 veces la superficie de la segunda. Recordemos que este tipo de problema de expansión superficial tiene su fórmula. La fórmula de la expansión superficial es igual a la variación o aumento de la superficie es igual a 2 veces el coeficiente de expansión lineal por el área inicial y por la variación de la temperatura. Eso implica que si tenemos una variación de temperatura, tenemos que restar una temperatura final menos la inicial. Correcto. Sustituyendo la fórmula de la expansión superficial dentro de nuestra premisa, tenemos que el área 1 será igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal de la primera lámina por el área inicial 1 por la temperatura final menos la temperatura inicial de la lámina 1, que es igual a 2 veces el área 2, es decir, 2 que multiplica a 2 veces el coeficiente de expansión lineal de la lámina 2 por el área inicial 2, y esto a su vez multiplicado por la temperatura final menos la inicial. De acuerdo a las propiedades de las ecuaciones, puedo ir reduciendo términos. Vamos a ir sustituyendo valores también. Tenemos que el coeficiente de expansión lineal de la primera lámina, de acuerdo a los datos del problema, es 2,80 por 10 a la menos 5. El área 1, de acuerdo al texto, dice que es igual al área inicial 2, siempre que la temperatura inicial sea de 20 grados. Y esto va a ser igual a 2 veces el coeficiente de expansión lineal de la lámina 2, es decir, 0,60 por 10 a la menos 5 por el área 2. El área 2, recordemos que se mantiene. Y las temperaturas, tenemos que la temperatura final no la conozco, pero la temperatura inicial de la lámina 2 es de 40 grados. Observo aquí que puedo eliminar área 2. Muy bien.
Puedo desarrollar este producto también. Me queda 2,80 por la temperatura final menos la inicial, que es igual a 1,20 por 10 a la menos 5, temperatura final menos 40 grados. Puedo también eliminar esta base 10 y si desarrollamos el producto indicado me queda 2,80 por la temperatura final menos 56 es igual a 1,2 de la temperatura final menos 48. Vamos a despejar la temperatura final. Tengo 2,80 de la temperatura final menos 1,2 de la temperatura final es igual a 56 menos 48. Eso implica que 1,6 de la temperatura final es igual a 8. Por lo tanto, nuestra temperatura es de 5 grados Celsius.